Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. Con este tercer tutorial del curso de LibreOffice Calc, comenzamos el segundo bloque dedicado a las nociones básicas para trabajar con Calc. En concreto, en este tutorial nos centraremos en el elemento básico que es la hoja de cálculo. Veremos qué es una hoja de cálculo y el concepto de celda. Aprenderemos a manejar hojas de cálculo con operaciones básicas. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es una hoja de cálculo? Si entramos en el programa y vamos al libro de Calc, pues una hoja de cálculo es esto precisamente. Es esta zona cuadriculada u hoja de cálculo. En esta zona cuadriculada u hoja de cálculo es donde introduciremos nuestros datos y trabajaremos con ellos. Cada hoja de cálculo en LibreOffice Calc queda identificada por estas pestañas. Aquí tenemos una, si le damos al más, otra. Esto es una hoja de cálculo y si le damos a hoja 1, esto es otra hoja de cálculo. Cada una se identifica con una de estas pestañas, como he dicho. El conjunto de estas hojas de cálculo forman lo que llamamos el libro de cálculo y equivale al archivo de extensión ODS. Si cerramos aquí, tenemos libro de Calc. Es decir, cuando le damos aquí al libro de Calc, lo que hacemos es crear un archivo en el cual podemos incluir hojas de cálculo. Por otra parte, cada una de estas cuadrículas es lo que se conoce como celda. Cada celda es el resultado de la intersección de una columna y una fila, y queda identificado por la letra de la columna y el número de fila, y en ese orden. Al hacer clic con el ratón, es decir, al seleccionar la celda, por ejemplo aquí, aparece identificada por su columna y fila. Es lo que llamaremos la dirección o referencia de la celda, y que viene definida, como he dicho, primero por la columna y después por el número de fila. En este caso tenemos la celda J11. Así, cuando seleccionamos una celda, por ejemplo esta de aquí, esta queda resaltada con una línea negra, y aquí nos aparecerá su dirección, es decir, su columna y su fila, en este caso la G8. A esta celda seleccionada es la que llamaremos la celda activa. Bien, hemos visto lo que es una hoja de cálculo y el concepto de celda. Vamos a ver ahora qué podemos hacer con las hojas de cálculo. Para crear una hoja de cálculo nueva, lo primero que tenemos que hacer es crear un libro de Calc nuevo o abrir un libro ya existente, es decir, lo que acabamos de hacer. Lo repetimos. Cierro aquí. En este caso vamos a volver a crear un libro de Calc. El libro de Calc creado lleva por defecto una hoja de cálculo, que es esta de aquí, hoja 1. Si nos encontramos ya en el programa, como es este caso, para crear una hoja de cálculo nueva en otro libro, es decir, en un nuevo libro, iremos al menú Archivo, Nuevo, Hoja de cálculo. Y hemos creado otro libro que lleva una hoja de cálculo. Fijaros que aquí pone sin título 2. Si arrastro aquí, ¿veis? Tenemos aquí los dos libros, cada uno con una hoja. Por ejemplo, en el libro que se titula sin título 2, puedo añadir otra hoja de cálculo. Este libro tiene dos hojas de cálculo y este libro, el que se llama sin título 1, tiene una hoja. Desde el menú Ventana, como vimos en la lección anterior, podemos pasar de un libro a otro. Ahora estamos en sin título 1 y aquí tenemos sin título 2. Si hacemos doble clic sobre la parte superior, la ventana se expande. Ya está. Voy a cerrar este libro de momento. No lo guardamos. Vamos ahora a introducir algún dato dentro de esta hoja de cálculo. Para eso seleccionamos la celda donde queramos poner el dato y lo escribimos, bien directamente o dentro de la barra de fórmulas. Por ejemplo, en este caso selecciono la celda B3 y ya puedo ponerme a escribir directamente con el teclado o colocando el cursor sobre la barra de fórmulas también podemos escribir. Voy a poner, por ejemplo, mi primera hoja de cálculo y le doy al Enter. Ahora vamos a ver cómo podemos renombrar la hoja de cálculo, es decir, esto que pone aquí hoja 1 quiero darle otro nombre. Para eso hacemos doble clic sobre la pestaña y nos aparece una ventana para renombrar la hoja. Voy a poner lección 3 curso Calc y aceptamos. Y fijaros que aquí aparece el nuevo nombre. También lo podríamos haber hecho desde el menú Formato, en el apartado de hoja, renombrar. Aquí lo tenéis. Pero es más fácil, como habéis podido ver, hacer doble clic directamente. Y aparece otra vez la ventana de renombrar la hoja. Cancelamos. Vamos a guardar por primera vez nuestro libro, que a su vez contiene nuestra hoja de cálculo, que es lección 3 curso Calc. El libro, repito, puede tener varias hojas de cálculo.
Para eso nos vamos al menú archivo y le decimos guardar o guardar como, si le queremos dar otro nombre. Le damos, por ejemplo, a guardar como. En este caso me lo va a dejar en el escritorio y fijaros el tipo de archivo que es. Es un archivo de extensión ODS. Los archivos de Calc o los libros de Calc, que es lo mismo, su extensión es ODS. También podemos guardarlo en otro tipo de archivos, entre los que están, por ejemplo, los compatibles con el Excel. Bien, en este caso lo vamos a guardar con la extensión ODS en el escritorio y lo vamos a llamar, por ejemplo, curso LibreOffice Calc L3, que es la lección 3. Y guardamos. Fijaros cómo ha cambiado el nombre del archivo. Bien, ahora vamos a ver cómo añadir una nueva hoja de cálculo a este libro, es decir, a un libro que ya hemos creado. Para eso tenemos tres modos de hacerlo. El primero, el más sencillo, utilizando este símbolo de aquí, ya lo hemos visto antes. Con este símbolo más, si le damos, nos coloca una hoja a la derecha de la última que tengamos, que en este caso solo teníamos una, pues lo coloca a la derecha. Y le da un nombre por defecto, según el número de hoja que sea. En este caso, como es la segunda hoja, lo llama hoja 2. Si añado otra, hoja 3. Si añado otra, hoja 4. Y siempre lo coloca a la derecha de la última. Hay otras dos maneras para llegar a una ventana que nos va a permitir también añadir la hoja de cálculo, pero que además nos dejará personalizarlo. La primera es desde el menú insertar, la opción hoja, y aquí está. Con esta ventana podemos insertar una nueva hoja, pero nos da otras posibilidades. Con la posición podremos colocar la hoja exactamente en el lugar que queramos. Por ejemplo, voy a cancelar un momento. Imaginar que queréis colocar la hoja entre la hoja 2 y la hoja 3. Entonces, seleccionando cualquiera, por ejemplo la hoja 3, con esta hoja seleccionada volvemos, insertar hoja, y en este caso en posición le diremos delante de la hoja actual. Si la hoja actual fuese la hoja 2, es decir, esto, selecciono la hoja 2, al volver aquí le diremos detrás de la hoja actual. Lo dejamos así. Con esta opción de hoja podremos decirle que cree una hoja nueva y darle un nombre, o que cree varias hojas nuevas a la vez, aunque en este caso el programa las nombra automáticamente por defecto. Vamos a crear una hoja nueva y después vamos a crear varias a la vez. En este caso, número de hojas, 1. ¿Y el nombre? Pues en vez de hoja 5 lo voy a llamar lecciones. Le damos a aceptar y ahí está. Se ha colocado entre la hoja 2 y la hoja 3 y se llama lecciones. Ahora vamos a colocar 3 hojas entre la hoja 3 y la hoja 4. Para eso seleccionamos una de las dos, vamos al menú insertar, hoja, y en este caso le decimos delante de la hoja actual. Hemos dicho colocar 3 hojas y fijaros que esto ya no está activado. Cuando queremos añadir más de una hoja, él automáticamente va a poner el nombre y no nos permite configurar esto. Le damos a aceptar y fijaros, hoja 6, hoja 7, hoja 8 y después va la hoja 4. La posición en la que añadamos la hoja da un poco igual, porque después nosotros podemos mover estas pestañas. Con el botón izquierdo del ratón mantenemos apretado y arrastramos. Vamos arrastrando, por ejemplo la quiero colocar entre la lección 3 y la hoja 2 y soltamos el botón. Y ya está. Lo repetimos. Por ejemplo, lecciones la quiero poner la primera. La selecciono con el botón izquierdo del ratón y manteniendo el botón apretado, arrastramos y cuando llego a la posición que quiero, fijaros en el triangulito negro que aparece, soltamos y ya está. Así que podemos colocar las pestañas en la posición que queramos. Vamos a ver también cómo podemos añadir una hoja de cálculo ya existente en otro libro o archivo de Calc. Voy a guardar este archivo, guardar. También lo podemos hacer desde aquí, esto es común a toda la suite de LibreOffice. Este símbolo rojo que aparece aquí quiere decir que hay cosas que hemos hecho y aún no hemos guardado. Si hacemos doble clic aquí, lo guardará automáticamente. Doble clic y ya está. Ya ha desaparecido el símbolo rojo. Eso es que lo hemos guardado. Ahora lo que voy a hacer es crear otro libro de Calc, es decir, otro archivo. Y en ese nuevo archivo voy a crear una hoja de cálculo y le voy a dar un nombre y voy a escribir unos datos. Y después esa hoja de cálculo la vamos a traer aquí, en este libro, es decir, en curso LibreOffice Calc L3. Para eso vamos a archivo, nuevo, recordad, y vamos a hoja de cálculo. Aquí me crea un nuevo archivo de Calc, que tiene por defecto, recordad, una hoja de cálculo. Voy a añadir otra.
le voy a poner un nombre, por ejemplo, listado, y aceptamos. Y voy a poner unos números, 23, y le doy al Enter. La forma de introducir datos lo vamos a ver en la siguiente lección. Ahora de momento, fijaros, 21, le damos al Enter y 78, y le damos al Enter. Y lo voy a guardar, archivo, guardar como. También en el escritorio, y lo voy a llamar, por ejemplo, cuentas, y lo guardamos. Bien, aquí tenemos ahora, si vamos al menú de ventana, los dos libros, curso LibreOffice Calc L3 y este nuevo. Vamos a volver al anterior. Y habíamos quedado que ahora aquí yo quiero añadir una hoja de cálculo que existe en otro libro. Es decir, en nuestro ejemplo lo que voy a hacer es añadir la hoja de cálculo que hemos llamado listado, que se encuentra en nuestro libro cuentas. Para eso volvemos al menú insertar, hoja, es decir, a la misma ventana de antes, y ahora le decimos que la hoja la va a crear desde archivo. Le decimos examinar, y en este caso estamos en el escritorio, pero aquí buscaríais en la carpeta donde tenéis el archivo. Y lo tenemos aquí, que era este, el archivo cuentas. Le decimos abrir, y fijaros, nos muestra las dos hojas de cálculo que tiene ese archivo de cuentas, la hoja 1 y la hoja listado, que es la que hemos creado. Y como esta es la que queremos poner, le diremos aceptar. Si utilizamos la opción vincular, cualquier cambio que hagamos a la hoja en su libro original se reflejará en este libro. Si no lo vinculamos, los cambios no quedarán reflejados. Vamos a verlo. No la voy a vincular ahora. Le damos a aceptar. Fijaros, ha añadido la hoja listado con los valores numéricos que habíamos incluido. La voy a guardar. Recordad, 23, 21, 78. La voy a cerrar. Y esta, que es la de cuentas, 23, 21, 78, aquí voy a poner 178. Y la guardo. La cierro. Como no he vinculado, ahora al abrir el archivo, que lo tenemos aquí, hacemos doble clic. Como no lo había vinculado, aquí no pone 178, pone 78 solo. Vamos a hacer que lo vincule. Volvemos al menú insertar, hoja, desde archivo, examinar, cuentas, abrir, le decimos listado y en esta ocasión que lo vincule y le decimos aceptar. Fijaros lo que ha hecho. Como existía ya una pestaña con el nombre listado, le ha puesto un sufijo, -2. No puede haber dos hojas de cálculo con el mismo nombre. Esta pone 78 y esta pone 178 porque ahora esta hoja en el otro libro tiene el valor de 178 aquí. Lo guardamos y cerramos. Vamos a abrir cuentas y en vez de 178 vamos a poner varios ceros. 1.780.000. Cerramos, le decimos que lo guarde. Y ahora volvemos a abrir curso LibreOffice Calc L3. Y me pregunta, ¿este archivo contiene enlaces a otros archivos? ¿Quiere actualizarlos? Esto es gracias a la vinculación que hemos hecho. Le decimos que sí. Fijaros, 1.780.000. Y en cambio esta de aquí, que la habíamos insertado sin vincular, sigue apareciendo el valor original de 78. Esto último también lo podremos hacer desde el menú insertar, pero en vez de ir a hoja, hacerlo directamente desde hoja de archivo. Y él directamente nos abre la ventana de antes y ya nos pregunta dónde está el libro. Pero es lo mismo. Cancelamos. Hemos visto que desde el menú insertar y la opción hoja llegamos a esta ventana. También podemos llegar aquí de otra manera. Cancelamos. Si nos colocamos en cualquiera de las pestañas y le damos al botón derecho del ratón, nos sale un menú contextual desde el que, entre otras cosas, podemos acceder a insertar hoja. Aquí lo tenéis. O también otro modo de llegar a la ventana renombrar que hemos visto antes. Esta de aquí. Insertar hoja. Fijaros. Botón derecho, renombrar, la ventana de antes. Cancelamos. Desde este menú que llegamos con el botón derecho del ratón, tenemos otras opciones.
como son eliminar la hoja. Si le damos, ¿estás seguro de que quiere eliminar las hojas seleccionadas? Sí. Y se ha borrado la hoja listados. Voy a deshacer. Mover o copiar. Para mover podemos hacerlo bien, como hemos dicho antes, es decir, la seleccionamos con el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo arrastramos. Fijaros, ahora lo voy a llevar al final, listado. También la podemos mover con el botón derecho del ratón con esta opción, mover o copiar hoja. Si es mover, le diremos insertarla antes de y nos aparecen todas las pestañas que tenemos aquí, todas las hojas de cálculo. Es lo mismo que si lo hacemos arrastrando. Pero lo interesante de aquí es que podemos hacer una copia de la hoja, es decir, esta hoja la va a dejar y va a añadir una copia de la hoja. Esto a veces es muy útil cuando queremos modificar los datos de una hoja, pero queremos mantener los datos originales, que no se modifiquen. Si le decimos a copiar y le vamos a decir, por ejemplo, que la inserte antes de lecciones. Este es el nombre que va a tener. Como aquí teníamos listado y aquí listado 2, él no puede repetir un mismo nombre, por eso le ha puesto listado 3, pero aquí podemos elegir el que queramos, lo vamos a dejar así. Y aceptamos. Fijaros, delante de lecciones, listado 3, que es una copia del listado. Otras cosas que podemos hacer desde este menú, al que accedemos con el botón derecho del ratón, es por ejemplo el color de la pestaña. Podemos cambiarle el color a la pestaña. Esto también lo podemos hacer desde el menú formato, hoja. Color de la pestaña. Desde aquí, o con el botón derecho, color de la pestaña. Entramos y vamos a decirle, por ejemplo, un azul. Aceptamos. ¿Veis? Cuando está seleccionado aparece una línea y cuando vamos a otra, fijaros, la rellena entera. Vamos a ver esta, por ejemplo. Color de la pestaña, este, por ejemplo. Y otro. Verde. Y de esa manera puedes ir coloreando las pestañas que a lo mejor te sirve para identificar una serie de datos. Desde este menú también podemos proteger la hoja. Si le damos, nos aparece una ventana que nos permite proteger la hoja con una contraseña. Todo el tema referido a la protección de los datos, tanto de las hojas como de las celdas, de los documentos, etc., lo veremos en una lección específica en la parte final del curso. También podemos llegar aquí desde el menú herramientas, proteger documento, hoja. Como os he dicho, esto lo veremos hacia el final del curso. Y también, con el botón derecho del ratón, en este menú, podemos ocultar la hoja. Si le damos a ocultar, fijaros. La hoja de cálculo que se llama hoja 2 ya no está. ¿Cómo la podemos volver a mostrar? Pues teniendo seleccionada cualquier pestaña, le volvemos a dar al botón derecho, entramos a este menú y tenemos ahora la opción de mostrar. Y en mostrar nos sacará una ventana con las hojas que se encuentran ocultas. La que queramos que aparezca la seleccionamos, en este caso solo tenemos esta, y le damos a aceptar. Y vuelve a aparecer. Estas opciones de ocultar y mostrar también las tenemos desde el menú formato, en hoja, ocultar y mostrar. Así pues, desde este menú contextual podemos hacer la mayor parte de las funciones, como insertar hojas, eliminarlas, renombrarlas, etc. La opción eventos de la hoja no lo vamos a ver porque es para un uso avanzado y queda fuera del alcance de este curso, destinado a un uso básico e intermedio del programa, y con el que podremos realizar las tareas más habituales con una hoja de cálculo. También tenemos la opción de seleccionarlas todas a la vez. Ahora mismo están todas seleccionadas. Si clicamos sobre cualquiera de ellas, solo se selecciona esa. Y ya está. Guardo. Resumiendo, en esta lección hemos visto qué es una hoja de cálculo y el concepto de celda. Hemos aprendido a manejar hojas de cálculo con operaciones básicas como son crear una hoja de cálculo nueva, añadir una hoja nueva o una hoja existente, renombrarla, eliminarla, copiar o mover la hoja, cambiar el color de la pestaña y ocultarla o mostrarla. En la próxima lección, y siguiendo con el bloque dedicado a las nociones básicas para trabajar con Calc, aprenderemos a insertar los datos en las celdas, a modificarlos y a eliminarlos. Veremos cómo decirle a Calc el tipo o formato de esos datos. Si tienes dudas o quieres hacer cualquier comentario sobre lo visto en este tutorial, te podré atender en la sección de comentarios del vídeo. Si te ha sido útil, te doy las gracias por compartirlo y darle un me gusta. Para seguir informado sobre las novedades del canal, te invito a suscribirte a él. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.